tengamos problema, aún en Sonora o en el norte del país, donde no tenemos exposición por losa de barro, en teoría. Aquí la diferencia entre Sonora e Hidalgo, justamente en Hidalgo hay mucha prevalencia del uso de losa, en cambio en Sonora no es así. Bueno, este es un estudio que hicimos hace poco, relativamente, donde quisimos ver cuánto plomo había en la losa de barro, ¿verdad? Y vean ustedes, se supone que era la mayor parte de las piezas que recogimos aquí en el Estado de México eran sin plomo, eran ya de la losa libre de plomo. Sin embargo, aún esta losa libera una cantidad muy alta de plomo al agua de bebida. Es una limonada preparada en el contenedor, un contenedor de vidrio y un contenedor de losa de barro vidriado. Las piezas individuales, vean ustedes, algunas de ellas sí están por abajo, quiere decir que ya están con la nueva tecnología donde ya no se usa plomo como fundente para lograr el brillo en la pieza cerámica, pero sí hay algunas otras que tienen concentraciones muy altas, probablemente sean losa de barro que no usa estos fundentes nuevos para la cerámica. Aquí, bueno, otro de los efectos que puede producir la competencia con calcio del plomo es la muerte por apoptosis. Aquí vimos algunos marcadores de apoptosis elevados en animalitos expuestos a este plomo proveniente de la losa de barro que ya mencioné hace rato. Ustedes pueden consultar este artículo completo. Más adelante pongo la referencia. Entonces, con plomo y sin plomo, vean ustedes la caspasa 3, es la caspasa final en el grupo de enzimas llamadas caspasas que dan lugar a la muerte neuronal por apoptosis. Es fragmentación del ADN de la célula, de la neurona. Y vean ustedes con plomo se va muy hacia arriba la actividad de la caspasa 3, que es la caspasa ejecutora, un pasito antes de la apoptosis propiamente. Sin plomo tenemos una apoptosis relativamente mucho más baja. Esto en cerebelo, la caspasa 9 también está elevada. Entonces, ¿qué pasa con los mecanismos de toxicidad de los metales? Tomando como ejemplo el plomo, hay una interacción entre el plomo con el calcio, tanto en los mecanismos de transmisión y la producción de óxido nítrico, como en la muerte celular inducida por la apoptosis, en particular por el proceso dependiente de caspasas. El manganeso también es un elemento importante en la toxicidad. Aquí hay que hacerlo comparativamente con plomo. El manganeso sí tiene funciones, es un elemento traza esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el funcionamiento normal de nuestras células requiere una concentración de manganeso mínima. Así es que tenemos una dosis respuesta en forma de U. La deficiencia de manganeso produce efectos tóxicos o dañinos. Hay una zona de homeostasis de manganeso en donde se funciona bien el organismo, y luego a concentraciones muy elevadas tenemos otra vez un problema de toxicidad, ¿verdad? Entonces aquí ya se sabe que la principal o una de las principales fuentes de exposición son las fuentes ambientales a través de la vía aérea, ¿verdad? Este estudio lo publicamos en Target Perspectives, y encontramos que había daño intelectual, daño cognitivo en niños viviendo cerca de una área de explotación minera de manganeso. No les voy a hablar de esto porque este seminario está enfocado en los alimentos, pero entonces aquí les puedo dar este dato. El manganeso que viene en la dieta, después de la exposición ambiental, el factor principal de exposición a manganeso es la dieta, los alimentos. Y el manganeso se elimina en un 99% en el ser humano por la vía biliar. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos algún problema hepático,
El alimento se puede convertir en una fuente tóxica, vamos a decir, de manganeso en el ser humano, porque el hígado es el encargado de eliminar el 99% del manganeso del organismo. Y entonces se ha implicado al manganeso, a la toxicidad de manganeso, en esta enfermedad que es la encefalopatía hepática. Es un daño al cerebro que se produce por problemas ya sea de cirrosis muy graves o de insuficiencia hepática. Y bueno, lo que se ha visto en estudios de resonancia magnética es que hayan unas acumulaciones, por ejemplo, aquí en esta imagen de T1, en imagen de resonancia magnética nuclear del cerebro, se ven estas zonas que aparecen en T1 como formas claras de un elemento paramagnético. Después, en estudios postmortem, se ha determinado que este elemento es el manganeso. Entonces, hay una hipermanganesemia cerebral específica en pacientes que tienen encefalopatía hepática o daño hepático grave, insuficiencia hepática. Entonces, esta patología se acompaña de una serie de manifestaciones extrapiramidales, las llamamos en neurociencias, es decir, movimientos incontrolados, asterixis, movimientos así en forma de aleteo, y una especie de parkinsonismo por la encefalopatía, por el daño hepático. Entonces, entra el manganeso por el alimento de manera normal, pero no podemos excretarlo adecuadamente si hay un daño hepático. Se acumula el manganeso en las zonas que tienen receptores para transferrina, porque el manganeso se comporta como fierro un poquito, y entonces se va acumulando particularmente en el globus pálidos, esta zona que se ve aquí como circulito estriado, esa es el globus pálidos, dando como resultado una serie de manifestaciones clínicas. Otra de las cosas que ocurre en la encefalopatía hepática es el edema cerebral que se puede ver también alrededor, muy probablemente de estos depósitos de manganeso. Y esto es debido a que el manganeso participa en la vía de síntesis de la glutamina. La glutamina cerebral es el precursor del aminoácido, del neurotransmisor glutamato. Entonces, la glutamina sintetasa es una enzima que depende de manganeso, curiosamente. Entonces, ahí tenemos una interacción, alto manganeso, alto amonio, porque como ustedes saben, el daño hepático produce alto amonio. El amonio se combina con el glutamato para producir glutamina, y la glutamina tiene efectos como osmorregulador. Entonces se ha pensado que la glutamina puede ser sintetizada de manera muy alta, o sea, en concentraciones altas, en los pacientes que tienen alto nivel de amonio, por un lado, por el daño hepático y su incapacidad para eliminar el amonio, y por otro lado, por el alto contenido de manganeso. Y esto es un artículo que publicamos este año precisamente sobre la interacción de amonio con manganeso en la formación de glutamina y de otros productos del metabolismo cerebral, ¿verdad? Entonces se cree que, por ejemplo, la astrocitosis, la muerte celular de astroglía que se ve en los pacientes que mueren con encefalopatía hepática, sea probablemente relacionada con este efecto dual del amonio elevado y el manganeso elevado. Ya tiene algún tiempo que publicamos este artículo en el que encontramos que los niveles de manganeso en sangre en pacientes que cursaban con encefalopatía hepática puede predecir de manera estadísticamente significativa, es decir, qué pacientes fallecen un mes después del diagnóstico de encefalopatía hepática si tienen niveles elevados de manganeso en sangre. Aquí lo que encontramos es que aquellos pacientes que fallecen, que tienen ahí la crucecita, son los que fallecieron, tienen niveles estadísticamente más altos de manganeso en sangre. Es un estudio pequeño. Estos pacientes tienen
una mortalidad muy alta. Los pacientes de encefalopatía hepática generalmente mueren por coma hepático o herniación hepática por el edema. Entonces, aquí lo que encontramos es que efectivamente aquellos que tienen niveles más altos de manganeso en sangre son los que desafortunadamente fallecen. Esto nos puede permitir plantear al manganeso en sangre como un marcador de gravedad de la encefalopatía hepática. El cadmio es el otro metal divalente del que les voy a hablar muy rápidamente. La fuente principal de cadmio es el tabaquismo. Aquí lo encontramos en este estudio en niños en la Ciudad de México, pero también hicimos un estudio en las diferentes zonas de la ciudad y encontramos que la concentración de cadmio en sangre se relaciona con el consumo de chorizo y de otros embutidos. Por ejemplo, el hígado, carne de hígado de animales. El consumo de estos animales, pues, aplicamos una encuesta y ahí encontramos que el cadmio se incrementaba en la sangre en aquellas personas, por un lado, que fumaban, aquí se ve muy claramente, pero también en aquellas personas que consumían embutidos. Esto se debe a que el cadmio se biomagnifica y queda acumulado en las vísceras de los animales. También encontramos elevados niveles de cadmio en sangre en personas que consumen salchichas y jamón, aun cuando sea jamón de pavo. Entonces, bueno, ahí tenemos un foco rojo que tenemos que seguir investigando. El cadmio, el contenido de cadmio en los alimentos, particularmente en los embutidos. Estas son algunas revisiones del tema, como les decía. Bueno, es de neurotoxicidad de cadmio, por si quieren saber un poquito más. Aquí hay una hipótesis que publicamos en 2018 de que la agresividad en las personas puede estar inducida por una exposición a plomo. La agresividad no es lo mismo que la violencia, pero sí contiene mecanismos parecidos. Esta es una revisión sobre la neurotoxicidad de plomo y su interacción en nuestro sistema nervioso central con la síntesis de óxido nítrico. Y bueno, esta es una revisión, ya está un poquito vieja, ya necesitamos hacer una nueva revisión sobre la acumulación de manganeso en el sistema nervioso central y las patologías asociadas. Ahí discutimos un poquito más a fondo sobre el papel del manganeso en la encefalopatía hepática. Pues muchas gracias. Estos son nuestros colaboradores. No los menciono a todos, pero son los más relevantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Sin duda, iniciamos con un tema particularmente importante y el poder entender para nosotros como profesionales de la salud cuáles son los mecanismos, ¿no?, de toxicología de estos mecanismos es muy importante para comprender, ¿no?, los siguientes pláticas que vamos a tener en este seminario. Le agradecemos mucho. Vamos a tener al final, recuerden, un tiempito para preguntas. Ya tenemos una lista de preguntas que previamente nos mandaron, pero si tienen alguna pregunta, por favor, váyanla poniendo en el chat y al final tenemos esta sección de preguntas y respuestas. Yo regreso para la sesión. Muchas gracias, doctor Camilo. Y a continuación me voy a permitir presentar a nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente es la doctora Marta María Telles Rojo Solís, la doctora Mara. Ella es investigadora en Ciencias Médicas F en el Instituto Nacional de Salud Pública. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Y bueno, ella de formación es matemática con especialización en estadística aplicada y maestría en estadística por parte de la UNAM y tiene un doctorado en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella ha publicado más de 280 artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, 61 capítulos de libro y 4 reportes de encuestas nacionales.
Ha dirigido, asesorado 34 tesis de maestría, 11 de doctorado, y principalmente estas tesis están relacionadas con temas de epidemiología y salud ambiental. Desde el 2002, la doctora Mara es investigadora responsable desde la parte mexicana de dos grandes cortes al nacimiento. La corte Early Life Exposure in Mexico to Environmental Toxicants y la corte de Program Research in Obesity, Growth, Environment and Social Stressors. En estas cortes, básicamente, se ha investigado los efectos a largo plazo de la exposición a tóxicos ambientales sobre la salud de madres e hijos, ya que estas inician desde la etapa prenatal y se han seguido a los participantes hasta la vida adulta. En esta investigación se realizan colaboraciones con las universidades de Michigan, Indiana, California, la Escuela de Medicina de Monte Sinaí, la Universidad de Columbia, y por la parte de México también se involucran el Instituto Nacional de Salud Pública, el de Perinatología, el Hospital ABC, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La doctora Mara es líder de más de 15 proyectos financiados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los cuales han sido referencia mundial en investigación y formación de recursos humanos en el área de epidemiología ambiental y nutricional. Desde el 2017, la doctora es miembro del Consejo Directivo del International Society for Children's Health and Environment y actualmente es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estadística y forma parte del comité editorial de la revista Realidad, Datos y Espacio de Imagen. Finalmente, su trabajo en la exposición a metales y en particular a plomo ha contribuido de manera muy significativa al desarrollo del Programa de Acción Inmediata para el Control de la Exposición a Plomo en México, aprobado recientemente por el Consejo de Salud General. Pues, sin más, es un gusto tener a la doctora Mara el día de hoy y le dejo los micrófonos para su presentación. Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, doctora Cantoral, por la invitación, por la idea de hacer este seminario. Excelente idea, muchas gracias y muy honrada con la invitación. Por favor, dime si se ve ya bien mi presentación. Ahí sí. Se ve en versión... presentación, ya se ve muy bien, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y agradezco la presentación del doctor Camilo Ríos como antecedente a la mía, porque él sentó las bases para entrar a esta presentación. Lo que yo les quiero platicar hoy es la parte que va de la investigación que ya el doctor describió a nivel básico, y luego cómo esto se puede utilizar para tener un impacto en la política pública y en particular en la política de salud. Pues me voy a permitir la presentación de hoy circunscribirla en un marco conceptual propuesta por la doctora Meredith Edwards en 2004, en donde se habla de un marco conceptual para el desarrollo de una política pública, de la investigación a la política. Muy brevemente les diré, bueno, cuando queremos incidir en política, empezamos con investigación. Esta investigación se acumula, como bien describió el doctor Camilo, por muchos lados, se va acumulando resultados hasta que se puede identificar y articular un problema. Ya se tiene un problema, pero ahora necesitamos generar datos, información relevante que sea un vehículo de comunicación para el desarrollo de un programa o una política pública. Estoy tratando de describir los pasos en donde estamos enmarcando nuestras actividades como grupo de trabajo. Aquí viene una articulación de esfuerzos y consultas para eventualmente poder llegar a desarrollar una propuesta concreta de política y ahora sí orientar esfuerzos hacia la toma de decisiones, eventualmente lograr la implementación de un programa o de una política, según sea el caso. Importante evaluarla para poder mejorarla y después de esta evaluación generar nueva investigación para mejorar este programa.
Quise empezar con este marco conceptual porque, como podrán ver ustedes, detrás de una propuesta de política hay una articulación enorme de esfuerzos, de trabajos, de personas, de grupos de investigación, y eso es lo que yo les voy a presentar hoy. Soy portavoz de un grupo muy grande de trabajo detrás de los resultados que estoy proponiendo, de un grupo de trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública, una colaboración muy estrecha con Pure Earth, que ya el doctor Camilo Ríos lo comentó, una colaboración muy grande con el doctor Camilo Ríos, con la doctora Cantoral y un grupo muy grande en el Instituto Nacional de Salud Pública, al cual le tengo toda mi gratitud. La manera como he pensado estructurar esta presentación hoy es que les voy a hablar en particular de 3 metales: plomo, mercurio y cadmio. Les voy a contar un poco la parte epidemiológica y en dónde estamos en este camino hacia la política pública en México. Empezaré con plomo, que es uno de los tóxicos más estudiados. La infografía que ven ustedes aquí la produjo la Organización Mundial de la Salud y su texto es contundente, comprobado: el plomo es tóxico. De hecho, el plomo es uno de los 10 tóxicos de mayor preocupación para la salud pública, dicho por la Organización Mundial de la Salud. El doctor Camilo Ríos presentó una gama importante y su explicación de los efectos en el neurodesarrollo, y entró en mucho detalle con los problemas que la exposición a plomo genera. Yo me voy a quedar a nivel epidemiológico diciéndoles que el efecto a nivel neurológico, problemas de atención, de aprendizaje, de conducta, han sido ampliamente documentados y son los que más. Pero muy importante es que no son los únicos. El efecto tóxico en el sistema cardiovascular, en efectos renales, incluso en riesgo de mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular, ha sido ampliamente documentado. La razón es clara: nuestro cuerpo no necesita un microgramo, una partícula de plomo para funcionar. No es como el manganeso que ya describió el doctor Camilo, que tiene una función. El plomo no tiene ninguna función y toda partícula en el cuerpo es tóxica. Pero además es una exposición que afecta más a las poblaciones en donde confluye la desnutrición y la pobreza, porque la desnutrición y la pobreza crean un entorno en donde se favorece la absorción eficiente del plomo y por tanto su efecto tóxico a la salud. Por darles una idea, los efectos en la neurotoxicidad tienen un impacto a nivel poblacional de que se estima que 15% de la población mexicana ha perdido 5 puntos porcentuales de coeficiente intelectual. Esto ha hecho que la curva de la distribución de inteligencia en la población se recorra 5 puntos a la izquierda, en donde perdemos como nivel población personas sobredotadas, aumentan las personas con retos cognitivos de desarrollo y en general estamos trasladando a nivel poblacional la curva de inteligencia. Esto tiene impactos muy grandes a nivel de productividad que se han estimado, también a nivel económico, pero de los cuales no voy a hablar el día de hoy. La pregunta entonces es, bueno, ¿y de dónde viene el plomo? ¿Por qué tenemos plomo y qué tanto plomo tenemos los mexicanos? Y eso es de lo que voy a hablar ahora. El doctor Camilo mencionó este artículo en donde él es coautor y es una pieza clave en la investigación de la exposición a plomo en México, porque ellos documentaron en 1991 que el barro vidriado con plomo, si bien ya se había documentado desde el siglo XIX, era el mayor determinante de las concentraciones de plomo en sangre. Y esto se hizo en una población de mujeres en Ciudad de México. Como él les dijo, es esta bellísima losa de barro en la que quien conoce la comida mexicana, la cocina mexicana, quienes hemos nacido en esta cultura, pues es una riqueza cultural, pero el problema es que está vidriada. El esmalte que cubre el barro se hace con base de plomo. Y entonces esta losa que se hace en hornos domésticos, rurales, que no alcanza las temperaturas adecuadas para fijarlo en la superficie que va a entrar en contacto con los alimentos, se queda disponible. De tal manera que cuando llegue el alimento a la losa, el plomo de este barniz se libera, contamina el alimento y nosotros lo ingerimos en los alimentos.
Este artículo del 91 tan importante, yo creo que no se le dio la atención que merecía porque era en una población de Ciudad de México. Entonces nuestro grupo de trabajo dijo, bueno, ¿cómo podemos nosotros generar información relevante para seguir transitando este camino de la política pública? Y la respuesta que encontramos como grupo de trabajo es, vamos a tratar de generar información a nivel poblacional, que podamos decir, esta es la prevalencia de intoxicación en una población. Y así es como llegamos nosotros en el grupo de trabajo donde está la doctora Cantoral como una persona clave del equipo, el doctor Camilo Ríos y su servidora, y lo que hicimos fue tratar de generar información a nivel poblacional y preguntarnos cuál es la prevalencia de intoxicación por plomo en niños recién nacidos. ¿Por qué niños recién nacidos? Por varias razones. Primera, porque era un proyecto en donde aborda una población altamente vulnerable, un recién nacido que no tiene por qué nacer con niveles de plomo en la sangre, están todos sus órganos y sus funciones en desarrollo y es altamente vulnerable. Por otro lado, el entorno es completamente controlado. La exposición viene del ambiente intrauterino. Y así podríamos, además con bajos recursos, porque no teníamos recursos financieros para este proyecto, tratar de contestar esta pregunta a nivel estatal. ¿Cuánto plomo tienen los niños que nacen en Morelos? Los resultados que encontramos fueron los siguientes. Encontramos aquí la prevalencia de intoxicación por plomo fue del 17%, pero además había una relación directa con el consumo de la madre de losa de barro vidriada. Si ustedes ven la gráfica en el lado derecho, lo que vemos es la frecuencia de uso de losa de barro vidriada de la madre durante el embarazo y como pueden ver, los niveles de concentración de plomo en sangre en cordón umbilical aumentan muy claramente conforme la frecuencia de la madre aumenta, teniendo una relación prácticamente lineal. Si ustedes se fijan en la barra en donde dice nunca, son las madres que no usan barro vidriado y cuyos hijos nacieron con una media de plomo en sangre de 1.31. Esto no es adecuado, pero es comparable a países que tienen una política de control de exposición a plomo. Debería de ser menos, pero nada que se compare con las mujeres que están expuestas al barro vidriado. Para darse una idea, prácticamente el 60% de las madres declararon haber usado este tipo de losa durante el embarazo y de estas, el 70% lo hicieron diariamente. Les recuerdo que estoy hablando de una muestra representativa del estado de Morelos. Con estos resultados, lo que dijimos es claramente hay una fuente de exposición para el niño en gestación y al nacimiento, que es el uso de barro vidriado con plomo por parte de la madre durante el embarazo. Este resultado fue contundente y nos permitió entrar por primera vez en la encuesta nacional de salud, no sé, esta es la segunda vez, disculpen, en la encuesta nacional de salud y nutrición en 2018-2019. Y aquí la pregunta era, ¿cuál es la prevalencia de intoxicación en todo el país y cuál es la principal fuente de exposición? ¿Cuánto plomo tenemos los mexicanos? Por restricciones presupuestales nos enfocamos en los niños como población particularmente vulnerable y de 1 a 4 años de edad. Y bueno, quienes no conozcan la encuesta nacional de salud y nutrición, hablamos de una encuesta a nivel nacional representativa por cada uno de los 32 estados de la República y donde los resultados son extrapolables a nivel poblacional. Así llegamos a presentar esta gráfica que nos permite identificar cuáles son los estados con la mayor prevalencia de intoxicación por plomo de niños, insisto, 1 a 4 años de edad, pero además cuál es la contribución del uso de losa de barro vidriada en esta prevalencia. Si ustedes ven la barra roja, refiere a la parte de la prevalencia de la intoxicación de los niños que es atribuible al barro vidriado. Tenemos estados con una prevalencia tan alta como Puebla, que prácticamente la mitad de los niños tienen niveles de intoxicación. Y cuando hablo de niveles de intoxicación, me refiero a la referencia con la norma vigente actual, la norma 199 de 5 microgramos por decilitro de sangre.
De ahí siguen estados como San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, con prevalencias muy elevadas. Como insisto, la fracción roja es la que se atribuye al uso de barro vidriada, y lo que nosotros podemos ver aquí es que el barro vidriado es la principal, pero no la única fuente, porque tenemos una fracción importante que es la parte azul de las barras. Actualmente estamos trabajando en tratar de caracterizar esta fuente de exposición y tratar de controlarla también. Pero también identificamos que hay estados con niveles bajísimos de intoxicación por plomo en niños, como pueden ser Sinaloa o Tabasco, en donde prácticamente no encontramos ningún niño con niveles elevados. Bueno, estos resultados, esta media nacional del 17%, nos permitió estimar que 1.4 niños y niñas de 1 a 4 años de edad en México tienen niveles de intoxicación. Este dato fue contundente y atrajo la atención de las autoridades de salud en México y nos permitió en 2019 que se aprobara el programa de acción inmediata para el control de la exposición a plomo en México. Esto se logra con la articulación de esfuerzos muy importantes de un grupo en México que se llama Mundo Químico, que tomó estos resultados que traíamos del ENSANUD, articula esfuerzos para llegar a la política pública. Bueno, para nosotros esto fue un gran paso y este programa se organizó en 5 ejes. La revisión del paquete normativo del que el doctor Camilo ya mencionó. Estamos trabajando para bajar de 5 microgramos a 1 microgramo la norma. La definición de un protocolo de manejo clínico de casos para los casos de intoxicación por plomo en México, un componente para el cambio de exposición generalizada, que es el barniz del barro vidriado, un componente de vigilancia epidemiológica y uno de promoción de la salud. Actualmente estamos trabajando en cómo implementar estos 5 ejes. Como se podrán imaginar, los tiempos de COVID, fue difícil competir con COVID en este programa, pero seguimos avanzando. En resumen, lo que tenemos ahora es que en términos de política pública, el plomo hemos llegado, los cuadros en verde pueden ver cómo hemos llegado hasta orientar esfuerzos hacia la toma de decisiones. Ahorita para nosotros el reto es la implementación y el reto es la evaluación. Hasta aquí lo dejo con plomo y quisiera ahora pasarme rápidamente a mercurio. Mercurio es otro metal pesado. También la Organización Mundial de la Salud lo identifica como de gran riesgo, y si ustedes ven en la infografía del lado izquierdo, lo que pueden ver es que una de las fuentes de exposición más importantes es el consumo de pescados y mariscos contaminados, y tiene enormes efectos en salud diferentes que se muestran en el lado derecho, que va desde la memoria, visión, sistema nervioso, daño pulmonar, afecciones cardiovasculares, tracto digestivo, renal. En fin, otro mosaico de efectos tóxicos, porque al igual que el plomo, el cuerpo humano no necesita mercurio para funcionar. Entonces es un metal altamente tóxico. La pregunta sería, bueno, ¿y de dónde es que llega el mercurio a los pescados y cómo es posible que nos haga tanto daño? Bueno, pues el mercurio llega a la atmósfera por emisiones volcánicas o a través de la industria, principalmente de la minería y en particular de la minería artesanal. Sube a la atmósfera, los vientos lo transportan, cae a las aguas frescas, a las aguas dulces, pero también a los océanos, cae a los sedimentos, eventualmente llega a los sedimentos del mar, las bacterias lo metilan y por eso es que las bacterias lo metilan, este metilmercurio se pega al krill, que es el alimento de los peces pequeños, y los peces pequeños son comidos por los peces más grandes y más grandes y más grandes, de tal manera que las especies más grandes tienen más concentraciones de metilmercurio, que es el más tóxico para la salud. Con esto en mente, empezamos a trabajar en la parte de investigación, y el doctor Basu, con la contribución muy importante del equipo en México, estudió los niveles de mercurio en mujeres y niños y en diferentes biomarcadores, es decir, en sangre, orina y cabello, así como en pescados. Lo que encontramos aquí es que los niveles de mercurio en mujeres embarazadas y en niños son considerablemente más elevados que los reportados en otros países como Estados Unidos y Canadá.
Casi el 40% de las mujeres embarazadas y más del 20% de los niños recién nacidos, aquí estoy hablando específicamente en nuestra Corte de Ciudad de México, excedieron los valores de referencia propuestos por la EPA de 3.5 para mujeres embarazadas y de 5.8 para los recién nacidos. Pero además identificamos cuáles son las especies de pescado que rebasan esta referencia de la EPA y de la FDA. Como pueden ver aquí, tenemos especies como el cazón, como el guachinango, como el tiburón, el mero, el esmedregal, y son los que están marcados. Con esta información y siguiendo este marco conceptual de generar investigación relevante que pueda articular una política pública, la doctora Cantoral dirigió este artículo que es fundamental en este tema, en donde describe el consumo de pescados y mariscos a nivel nacional, utilizando la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pero también estimó la exposición a metil, mercurio y ácidos grasos poliinsaturados omega 3 a través del consumo de pescados y mariscos a nivel poblacional, y provee la primera evaluación riesgo-beneficio del consumo de pescados y mariscos en México. Como les decía, utilizar como referencia la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es altamente importante por su representatividad en el país. Y bueno, lo que ella encuentra es que las especies se consume, baja proporción de población consume pescado en México, alrededor de 13%, lo hizo el día anterior. Y las especies más consumidas fueron atún enlatado y cazón, que coinciden, que son de los que tienen más concentraciones de mercurio, que ya había mencionado en el artículo anterior. También se consume mojarra, camarón, lisa y carpa, dentro de los 5 más consumidos, pero no coinciden con ser aquellos de mayor concentración de mercurio. Si regresamos a nuestro marco conceptual, lo que vemos es que el mercurio está un poquito más atrás en este camino que estamos tratando de seguir para incidir en política pública, pero va avanzando. Ya pasamos de la investigación, ya hay una articulación de un problema, ya estamos generando datos e información relevantes orientadas a una política. Falta articular esfuerzos, falta el desarrollo de la política, falta un camino por recorrer, pero estamos avanzando. Finalmente, y para terminar, quisiera hablar muy brevemente del cadmio. El cadmio es otro metal tóxico, altamente tóxico tanto para el sistema respiratorio como para el riñón, el hígado, la sangre, sistema gastrointestinal, hueso, otro tóxico importante. Pero a diferencia de los datos anteriores que he presentado, que tenemos datos en México, lo que tenemos en México son biomarcadores de concentraciones de cadmio, pero no tenemos tablas que nos digan cuánto cadmio tienen los alimentos en México. Entonces, los artículos que voy a mencionar aquí, muy brevemente, hablan de la concentración de cadmio en el cuerpo humano, pero aún estamos utilizando tablas importadas de otros países para hacer la estimación del cadmio en los alimentos. Y aquí, por ejemplo, encontramos que una de las principales fuentes de exposición a cadmio fueron las frutas y las verduras, y utilizando tablas de otros países, se asoció con marcadores de cadmio urinarios en mujeres embarazadas en México. Finalmente, también encontramos un efecto tóxico del cadmio en la función renal en niños de la Corte Progres, que ya les comentó la doctora Cantoral, que trabajamos en ella. Y bueno, nuevamente quiero enfatizar que estamos utilizando tablas de otros países. Esto es una limitación importante porque necesitamos avanzar ahí desde construir estas tablas para poder tener mejores estimaciones. Bueno, como verán en este marco conceptual, tenemos que estamos un poco más atrás en el tema de cadmio, pero el resumen que quisiera decirles es: incidir en política de salud es el gran reto. Necesitamos desarrollar tablas mexicanas de metales en alimentos y estamos trabajando en ello. En Sanut es un camino de bajo costo para implementar un biomonitoreo poblacional que nos permita conocer el estado de salud a nivel de concentraciones de metales en la población mexicana. Y finalmente quisiera decirles, y esto muy dirigido a los estudiantes, me encantó esta imagen de Emmanuel Chico-Blum que dice: necesitamos científicos que puedan comunicar lo emocionante de la ciencia y abrir los ojos de aquellos no científicos
que podrían no tener la información que necesitan para tomar decisiones importantes y que afectan la salud en su conjunto. Cuando se intersectan la evidencia científica, la infraestructura social y la voluntad política, es ahí en donde pueden hacer una política de salud y es ahí a donde queremos llegar como grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mara. Sin duda es una presentación no solo relevante, sino además que nos diste un contexto de nuestra población, ¿no? Digo, sé que tenemos audiencia de otros países de Latinoamérica, pero en el caso de México, pues nos ubicaste extraordinariamente bien en dónde vamos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Muchas gracias y bueno, ya estamos recibiendo muchísimas preguntas. Entonces, me voy a permitir presentar a nuestra siguiente ponente. Ok, entonces nuestra siguiente ponente en este seminario es la doctora Katarzyna Kordas. Ella es epidemióloga ambiental con formación interdisciplinaria y experiencia en investigación y liderazgo que combina la salud global, las ciencias nutricionales, la salud ambiental y el desarrollo humano. Ella es profesora asociada en el Departamento de Epidemiología en Salud Ambiental de la Universidad de Buffalo y también codirige la Comunidad para la Equidad en Salud Global de la Universidad de Buffalo y es académica afiliada al Centro Colaborador con la OMS en Vivienda y Salud de la misma universidad. Ella ha publicado más de 80 artículos en revistas arbitradas internacionales y 2 capítulos del libro y ha editado 16 policy briefs que forman parte de la serie Global Health Equity Research in Translation. Ella es editora, además asociada de la revista The Science of the Total Environment y en 2009, junto con sus colegas de Uruguay, ella co-liderea la Corte Escolar Salud Ambiental Montevideo. Su programa de investigación indaga los efectos de las exposiciones ambientales complejas y las interacciones dieta-tóxico en la salud y el desarrollo de los niños urbanos. Su investigación abarca desde las moléculas hasta los barrios, dando cuenta de los contextos familiares, escolares y barriales en la relación entre los tóxicos y el desarrollo neurocomportamental infantil. Doctora Casia, pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias, Alejandra. Agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí y compartir el espacio con mis colegas distinguidos. Y quiero también saludar a los alumnos, los profesores y los amigos de la Universidad Iberoamericana. Es un gusto compartir este tiempo y espacio con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve muy bien, muchas gracias. Bueno, los ponentes anteriores han dado una introducción muy linda y de hecho es muy difícil seguir a la doctora Mara porque me encantó su presentación. Lo que quiero presentar, y la presentación está en inglés, pero voy a hablar en español, ojalá se pueda seguir sin problema. Voy a hablar sobre la exposición a elementos tóxicos y su relación con la dieta y el estado nutricional. Como hemos visto, la exposición a metales tóxicos o metaloides sigue siendo un problema y tenemos que entender la relación que tiene la exposición a metales y metaloides y la dieta y el estado nutricional, porque como hemos visto, es una relación bastante compleja. En primer lugar, como ya vimos ejemplos presentados por la doctora Mara, la dieta, los alimentos funcionan como fuente de metales.
Lo que quiere decir que a consumir, a ingerir más metales, va a subir la absorción de estos metales por el cuerpo humano y va a subir el nivel de metales que experimentamos, que acumulamos en nuestros cuerpos. Esta relación depende un poco de del estado nutricional de la persona y sobre todo cuando hablamos o pensamos en niños y mujeres embarazadas, son grupos vulnerables a desarrollar deficiencias nutricionales y por lo tanto son grupos poblacionales que merecen más atención. Y voy a dar ejemplos de estas relaciones en base a datos que hemos generado en nuestro grupo de investigación. Por otro lado, los alimentos contienen muchos componentes, muchos nutrientes muy beneficiales a la salud y los cuales nos protegen o bajan la absorción o bajan los efectos tóxicos de los metales y metaloides que podamos ingerir. Y por lo tanto nos ayudan a tener niveles de metales y metaloides más bajos en el cuerpo. También esto depende del estado nutricional que tenemos o que estamos experimentando. Normalmente o hasta el momento lo que hemos visto es que muchos de estos metales, de estos elementos tóxicos, se estudian por separado, pero lo que pasa con respecto a la dieta es que nos presenta una situación de mezcla. Estamos ingiriendo muchos de estos metales, muchos de estos tóxicos a la misma vez. Entonces tenemos que pensar en ellos como una mezcla de contaminantes. Por otro lado, normalmente se estudia muchos nutrientes aislados, pero también como vienen de una dieta, forman parte de una mezcla o de muchos componentes que nosotros experimentamos a la vez. Lo que nosotros, dentro de nuestro grupo de investigación, reconociendo esto, nos estamos enfocando mucho en la relación entre los biomarcadores de elementos tóxicos en la sangre o en la orina, o pensando en relación de estos biomarcadores con el consumo de alimentos o con la dieta, más patrones de dieta en total en vez de estar pensando en nutrientes. Lo que estoy presentando acá y no sé si no se ve mi apuntador, ¿no? Abajo lo que verán son los alimentos en el x-axis. Verán los alimentos como leche, cereal, verduras y verán 0 representa no consumo, consumo no reportado o no se consumió ese alimento en la encuesta de los Estados Unidos en niños entre 12 y 24 meses de edad. Y luego estamos viendo incrementos en consumo divididos en tertiles. Y en relación a algunos alimentos vemos que baja el nivel de plomo en sangre o está más bajo en los niños que consumen mucha leche, por ejemplo, o en los niños que consumen
cereal acá se refiere a breakfast cereal, a los que se consume mucho en los Estados Unidos. Mientras en relación a verduras, starchy vegetables, las verduras como zanahorias o papas, está el nivel de plomo en esos niños que consumen muchos de estos alimentos está más elevado. Y también en niños que consumen más bebidas, fruit drinks. Hicimos una investigación muy parecida porque lo que acabo de presentar se hizo en una población norteamericana y se hizo en una población de infantes. También quisimos ver si se pueden ver las mismas relaciones en niños más grandes. Y acá estoy presentando datos de niños escolares de más o menos 7 años de edad. Hicimos una encuesta de dieta y calculamos lo que nosotros llamamos patrones de dieta. Y acá estoy presentando un patrón que nosotros llamamos rico en nutrientes, porque los niños consumen más verduras y huevos, por ejemplo. Lo que encontramos en relación a niveles de arsénico en orina era que niños que consumían más de este tipo de comida, que tenían puntuaciones más altas en este tipo de patrón de dieta, tenían menos arsénico inorgánico en la orina. Mientras lo que sí tenían era más de un tipo de arsénico que se llama arsénico doble metilado. Este tipo de arsénico se considera tener menos toxicidad en el cuerpo humano. Entonces acá tenemos una relación inversa donde un patrón con más verduras nos está dando o podría dar algo de protección. Quiero aclarar que estos datos son transversales, lo que quiere decir que tomamos los datos de dieta y los datos de arsénico casi a la misma vez. Entonces acá estamos viendo no podemos hablar de causalidad. No sabemos si la dieta causa menores niveles de arsénico, pero por lo menos nos está dando o nos permite formular hipótesis que luego podemos estar investigando en estudios longitudinales. Por otro lado, lo que vimos es que en los mismos niños el mismo patrón de dieta está relacionado con mayores niveles de plomo. Entonces es muy interesante que el mismo patrón dietético puede estar asociado con menores niveles de arsénico, pero mayores niveles de plomo. Y por eso dije al principio de la presentación que es una relación bastante compleja y no hay reglas que apliquen a todos los metales de la misma manera. El patrón dietético es una manera de estar pensando del consumo de alimentos en los niños, pero también podemos pensar en otros índices de dieta como la variedad, la adecuacia y la moderación. Y es algo que hicimos nosotros para entender un poco más si, por ejemplo, un niño come una dieta variada, si va a experimentar más bajos o más altos niveles de metales tóxicos.
Y en realidad lo que encontramos a calcular estos índices es que no están asociados ni para arsénico ni para plomo, pero donde sí vimos una asociación inversa, lo que quiere decir que con más variedad en los alimentos que come el niño, menor el nivel de cadmio en su cuerpo, y también con más moderación de lo que come. Tiene un poco menor nivel de cadmio en la orina. Otra vez aclarando que estas son asociaciones y no podemos, porque es un estudio transversal, no podemos hablar de causa-efecto. Otra cosa que mencioné al principio es que los nutrientes y los toxicantes o los tóxicos interactúan dentro del cuerpo y se ha notado diferentes tipos de interacciones. Ahora voy a resumir un poco lo que se ha encontrado en general en la literatura, cuál es la evidencia. Voy a empezar por el sistema intestinal. En el intestino, como dijo la doctora Mara en su presentación, muchos de estos elementos no tienen ninguna función dentro del cuerpo, no tienen ninguna razón por estar ahí. Sin embargo, usan los mecanismos mismos del cuerpo para ingresar. Y el plomo es uno de estos, un ejemplo de esto. El plomo usa el transportador de hierro que se llama dimethyl metal transporter. Alguien lo puede traducir al español, por favor. Y ese transportador normalmente está usado por metales como hierro y como manganeso, por ejemplo, pero más por hierro para entrar en el cuerpo y empezar a actuar. Durante la deficiencia de hierro, cuando una persona desarrolla deficiencia de hierro, aumenta la producción de este tipo de transportador. Y lo que pasa es que el plomo usa ese aumento como ocasión para entrar en el cuerpo. Entonces sabemos, o es una de las razones la cual explica la relación que vemos, la relación inversa que vemos entre el consumo de cereales, de breakfast cereals en los niños de los Estados Unidos, porque están fortificados con hierro. Plomo también usa transportadores de calcio para ingresar en el cuerpo, mientras hay varios nutrientes o componentes de comida, como por ejemplo fosfatos, los cuales pueden bajar la biodisponibilidad de plomo y bloquear el plomo, la entrada del plomo en el cuerpo. Por otro lado, el ayuno sube la absorción de plomo. Por eso se habla mucho de la necesidad de bajar el intervalo entre comidas en niños para no crear la posibilidad de subir la absorción de plomo. Otro tipo de tóxico es arsénico, ya lo había mencionado, y en la literatura se habla mucho de varias vitaminas como el folato, vitaminas B6, B12, cisteína, metionina y otros, los cuales suben la metilación de arsénico.
ya había mencionado que la metilación de arsénico se supone que está bajando la toxicidad de arsénico. También sabemos que varios marcadores o varios tóxicos como arsénico, cadmio, plomo están vinculados a un aumento en marcadores de estrés oxidativo. Sabemos que esos elementos tóxicos pueden afectar la actividad de enzimas antioxidantes. Por otro lado, sabemos que vitaminas como el C, la C y la E inhiben la formación de especies oxidativas reactivas y participan en la quelación de metales. Entonces, al final, también sabemos que el arsénico, cadmio y plomo pueden depositar en el hueso. No sabemos mucho sobre la relación entre la dieta o los nutrientes dentro de la dieta y su efecto en los niveles de metales tóxicos en el hueso. La mayoría de la evidencia que tenemos proviene de adultos y se enfoca en vitamina D, sodio y calcio. Lo que sí sabemos es que la dieta vegetariana en niños en un estudio fue relacionada a un aumento en la resorción del hueso. Cuando durante la resorción de los elementos en el hueso puede aumentar la salida de esos metales tóxicos depositados en el hueso. Ahora voy lo que acabo de dar es un resumen de la evidencia que existe en las publicaciones científicas. Mucho de lo que sabemos tiene que ver con niveles bastante altos de los tóxicos, de los metales. Pero la relación entre dieta, nutrientes y los metales tóxicos no queda muy clara en situaciones de exposición baja. Y es es el espacio donde trabajamos nosotros en Montevideo. Acá les voy a presentar algunos de nuestros datos sobre arsénico, porque es un elemento que no se habló mucho hasta ahora en estas presentaciones. Los niños escolares en Montevideo, cuando medimos su exposición a arsénico, notamos que es una exposición baja. En agua, el nivel de arsénico es bajo y también el nivel de arsénico en la orina es bajo en comparación a otros países, sobre todo los países como Bangladesh, donde sí sabemos que la exposición es muy alta. Ya dije que las vitaminas B pueden influir en la capacidad del cuerpo en metilar los metales. Y acá ya hablé de las varias vitaminas anteriormente. Lo que nosotros encontramos es que no solo tenemos en la población donde trabajamos en Montevideo, no solo tenemos una exposición baja a arsénico, pero también tenemos un consumo alto de las vitaminas B. Y lo que al cruzar, al investigar las relaciones, no encontramos mucha influencia de las vitaminas B en el nivel de arsénico ni en la metilación. Lo que quiere decir es que a lo mejor estas relaciones que se ve en la literatura aplican a poblaciones más desnutridas. Todo esto, para resumir, quiere decir
que la relación entre la dieta, la exposición a los tóxicos, a la dosis interna de los tóxicos que tenemos y la salud de los niños y de las mujeres embarazadas es bastante complicada. Como mencioné, hay varios lugares donde tanto el consumo de nutrientes en la dieta como el estado nutricional puede influir en cómo afectan los metales tóxicos, no solo en la dosis que tenemos, que experimentamos de los metales en el cuerpo, sino también la salud. Parece que ya estoy hablando bastante, así que voy a terminar resumiendo que en el contexto de baja exposición a metales tóxicos, la dieta puede ser una fuente de esa exposición, pero sabemos que los nutrientes podrían, en algunas situaciones, counteract la absorción de elementos tóxicos y ayudar en la eliminación de estos elementos tóxicos del cuerpo. En actuar en los mismos sistemas celulares y de órganos, los nutrientes y los tóxicos podrían estar los dos impactando la salud de los niños, pero como dije, son relaciones complicadas, complejas, y hay que diseñar estudios para poder entenderlas mejor. Y como ya dije, la exposición a elementos tóxicos por la dieta debería ser tratada e investigada como mezclas. Y también seguimos necesitando estudios de interacciones entre dieta y esos elementos tóxicos, sobre todo en diferentes niveles de exposición, no solo enfocándonos en niveles altos, sino también en niveles más bajos. Muchas gracias por su atención y disculpen mis mezclas de inglés en esta presentación en español. Muchísimas gracias, Casia, por darnos la plática en español. Sin duda, creo que para los estudiantes de la licenciatura en nutrición es muy interesante ver toda esta brecha que tenemos aún para investigar sobre los patrones de dieta, la combinación de alimentos, como tú mencionaste, ¿no? La interacción tóxicos, alimentos, nutrimentos, y ver esta parte de, ok, por un lado, el alimento es fuente de tóxicos, como en el caso del pescado, que tiene metilmercurio, pero a su vez también tiene muchos nutrimentos que son benéficos, ¿no? Entonces es fuente de omega 3, de proteínas. Entonces, ¿cómo hacer esta relación? Pero lo voy a dejar para las preguntas, porque tenemos varias preguntas sobre este tema al final. Muchísimas gracias, y voy a presentar a nuestra última ponente que nos acompaña el día de hoy, que es la doctora Verónica Rodríguez Saldaña. Me da mucho gusto que esté con nosotros, una investigadora joven con mucho orgullo mexicana. La doctora Verónica Rodríguez es ingeniera ambiental de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y ella realizó una maestría en química acuática en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Recientemente concluyó su doctorado en el área de salud ambiental en el Departamento de Ciencias de Recursos Naturales de la Universidad de McGill en Canadá, y su investigación estuvo financiada por el gobierno de Quebec. Su investigación se ha enfocado principalmente en técnicas de monitoreo ambiental, bioacumulación de metales, ciencia de exposición, salud ambiental y desarrollo, y sobre todo la validación de métodos analíticos muy importantes para la detección de estos elementos traza. Ha colaborado en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, principalmente en el área de salud ambiental y recientemente en el área de productos naturales. Su experiencia laboral ha estado enfocada en el área de química analítica, ha laborado como ingeniera de aplicaciones,
proporcionando soporte analítico, desarrollo de métodos analíticos para empresas privadas y realizando workshops en tópicos de química analítica. Ha trabajado también como técnico en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, realizando diversas actividades como desarrollo y validación de todos estos métodos, ¿no?, como parte de su investigación, y también ha publicado diversos artículos en revistas arbitradas internacionales y participado en conferencias tanto nacionales como internacionales, recibiendo distinciones y premios. Verónica, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por presentarnos parte de tu investigación. Adelante. Ok, voy a compartir pantalla. A ver, un momento, por favor. Ok, me dicen si se ve bien. Sí, la vemos muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues yo voy a introducir esta última parte del seminario que compete a la medición de metales tóxicos en alimentos. Y primero que nada quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y también formar parte de este panel de expertos que sin duda son de los investigadores más influyentes actualmente. Para mí de verdad es un honor estar aquí con ellos. Y pues quisiera comenzar antes diciendo que esta presentación se dividirá en dos partes. Primero presentaré un poco de información respecto a la determinación o medición de metales en alimentos. Y la segunda parte pues será un par de ejemplos de estudios realizados en los institutos a los cuales formo parte. Y pues para comenzar, un poco de introducción. Como ya hemos dicho en estas ponencias, los metales ingresan a la dieta, a los suministros de alimentos, pues diferentes vías de exposición, incluyendo suelo, agua, aire, etcétera. Y pues hay muchísimos factores involucrados en las concentraciones de estos metales en estos medios, incluyendo factores espaciales, temporales, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el suelo, pues dependerán también del pH, del contenido de materia orgánica, textura del suelo, etcétera. Entonces hay muchísimos factores aquí involucrados, asimismo los procesos industriales, los procesos agrícolas, etcétera. También, como se ha estado repitiendo a lo largo de estas charlas, hay elementos que son esenciales, que tienen funciones definidas en nuestro cuerpo. Aquí tenemos algunos ejemplos y como también se mencionó al principio, algunos de ellos pues son añadidos a los alimentos para obtener algún beneficio dietético. Estos alimentos son fortificados con estos elementos. Y también tenemos pues metales que pueden resultar tóxicos o tener algún efecto nocivo en nuestro cuerpo. Estos son algunos ejemplos de los elementos que son comúnmente determinados como parte de diferentes estudios. Y pues este tema es bastante complejo porque sabemos que hay una gran variedad de diferentes tipos de alimentos donde pueden encontrarse estos metales, incluyendo frutas, hortalizas, leche y derivados, vino, pescados, carnes, etcétera, haciendo todo este tema bastante complejo. Ahora bien, ¿por qué es importante determinar metales en alimentos? Pues precisamente para proteger esta seguridad del suministro de alimentos. Nosotros tenemos que supervisar, monitorear, establecer diferentes estándares de metales en alimentos y llevar a cabo, tomar las medidas necesarias en caso de que estos límites sean superados. Aquí he puesto una compilación de diferentes notas de diferentes países, comenzando con una nota nacional. Evidentemente, si se habla de plomo, tenemos que hablar de la doctora Telles. Aquí está un estudio que se realizó como parte del Instituto Nacional de Salud Pública sobre niveles de plomo en dulces en México. También, como mencionó precisamente la doctora Telles en su presentación, el pescado, diferentes tipos de pescado pueden ser una fuente significativa de exposición al mercurio. Esta es una nota de Colombia, también es un tema bastante sonado en Norteamérica en general. Y tenemos también una nota de arsénico y plomo en diferentes tipos de jugos de fruta. Fue una nota de Consumer Reports
que presentó un estudio donde alrededor de la mitad de los jugos que evaluaron pues tenían niveles bastante elevados para estos metales. Entonces, como podemos ver, el monitoreo de metales es algo bastante relevante actualmente y es algo que nos compete, muy importante para nosotros desde una perspectiva como profesionistas y también como consumidores. Ahora bien, ¿cómo se determinan metales en alimentos? Pues aquí he añadido un diagrama del proceso de manera básica. Iniciaremos con una colecta de muestras. Evidentemente hay algún tipo de alimento que es de nuestro interés, quizá basándonos en estudios previos, en quizá estudios pilotos. Tenemos que establecer también el número de muestras que requeriremos, los metales que son de nuestro interés, para luego pasar a la preparación de muestras. Como pueden ver, los alimentos tienen diferentes formas. Muchos de ellos están en forma sólida, también habrá líquidos, tienen diferentes componentes. Y la preparación involucra, pues, la transformación de estas muestras a una forma líquida, a una solución que pueda ser introducida a los diferentes equipos para la determinación de los metales. Este proceso generalmente se lleva a cabo con una digestión de las muestras. Y ahorita voy a presentar un poco más de estos tres primeros pasos. Después tenemos el análisis de las muestras. Pues tenemos diferentes técnicas analíticas para la determinación de metales. Vamos también a ver algunos ejemplos. Y como parte de esto, pues también habrá algunos parámetros dentro del análisis, como las condiciones operacionales del equipo, calibrar el equipo, seleccionar los metales de interés, los métodos, etcétera. No vamos a profundizar mucho en esta parte porque pues también tenemos algunos ejemplos al final. Asimismo, con el último paso, la generación e interpretación de resultados, pues tenemos también los ejemplos al final para aterrizar toda esta información con esos estudios. Como parte de la colecta de muestras, pues como mencioné, tenemos que hacer un muestreo, también un transporte y almacenaje de las mismas, llevando a cabo este procedimiento que ven al lado, el secado, molienda y almacenaje. Todo esto es para garantizar que las muestras se encuentren listas previamente al análisis. Y como parte de la preparación de las muestras, les comentaba que se realiza un procedimiento de digestión. El proceso de digestión pues es la descomposición de una muestra utilizando ácidos fuertes para obtener una muestra en forma líquida que pueda ser introducida al equipo. Es básicamente descomponer la matriz de estas muestras y disponer los elementos que son de nuestro interés. Tenemos diferentes variantes, incluyendo la digestión seca, que es cuando se somete la muestra a muy altas temperaturas, generalmente utilizando una mufla. La digestión húmeda, donde utilizaremos una mezcla de ácidos fuertes. Y hay dos diferentes opciones aquí, el sistema abierto y cerrado. Como parte del sistema abierto, como el nombre lo dice, pues tendremos la muestra en un contenedor abierto y pues es un procedimiento que puede tener algunas desventajas, como que puede ser un proceso largo, la digestión, también contaminación cruzada potencial y pérdidas de analito, etc. Y como parte del sistema cerrado, este es uno de los más sugeridos. Tenemos, por ejemplo, la digestión con microondas, la digestión por microondas. Aquí, como pueden ver, tenemos los diferentes vessels, los contenedores con las muestras. Y pues la temperatura y la presión en este caso será mayor. Y esto permite que el procedimiento sea más rápido, también utilizar menos reactivos, pues permite que potencialmente el proceso sea más seguro y también más costeable. Como parte del análisis de las muestras, como mencionaba, hay diferentes técnicas analíticas, tenemos la espectroscopía de absorción atómica, hay dos diferentes variantes aquí, de flama y horno de grafito. También vamos a ver muy a grandes rasgos un poco de algunas de estas técnicas. Esta es una técnica clásica que se ha utilizado por décadas en el análisis de metales.
Seguimos con la espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente y siguiendo con esta línea de espectrometría también está la de masas de plasma acoplado inductivamente. Esta técnica sin duda es una de las más utilizadas en el análisis de metales, pues es una técnica bastante sensible, es una técnica multielemental también. Después tenemos la fluorescencia de rayos X y la fluorescencia total de rayos X. La última pues es una variante de la anterior. Ahorita vamos a ver un poco más de ellas, pero también es una técnica relativamente nueva y también es una técnica multielemental. Aquí tenemos la espectroscopía de absorción atómica. Voy a activar mi pointer. Ups. Muy bien. Aquí empezamos con una fuente de radiación. Esto será una lámpara de cátodo hueca. Cada una es específica para el elemento de interés. Evidentemente, entonces, tendremos diferentes lámparas según los elementos que queremos analizar. Después pasamos a la introducción de la muestra que va hacia el atomizador. Aquí tenemos un videito que nos muestra esta parte, la introducción. Aquí están limpiando pues el capilar, lo introducen en el matraz, donde vemos cómo pasa la muestra hacia el atomizador. Este es un atomizador de flama, evidentemente esta es absorción atómica en flama. Del otro lado tenemos la radiación proveniente de la lámpara de cátodo hueca. Los elementos aquí serán atomizados y es precisamente la absorción de esta radiación por parte de estos átomos lo que pasará después al monocromador, donde se aísla la longitud de onda de interés. Después pasará al detector, donde es transformado en una señal eléctrica y tendremos la lectura de datos, que pues es relativa a la absorbancia que tuvimos en esta parte. Aquí tenemos el ICP masas. En este caso comenzamos aquí con la introducción de la muestra líquida. De igual manera pasa a una bomba peristáltica, después a un nebulizador y posteriormente el plasma, donde hay temperaturas muy altas, alrededor de 10.000 Kelvin. Y aquí no solo vamos a tener la atomización de la muestra, sino también la ionización. Estos iones de los elementos de interés pues pasan al espectrómetro de masas, donde serán identificados y clasificados de acuerdo a su relación carga-masa. Y es precisamente estos iones lo que nos dará la concentración o nos permite cuantificar los metales. Como mencioné, esta es una técnica multielemental, lo que significa que podremos obtener al final diferentes concentraciones de los elementos de interés al mismo tiempo, a diferencia de la técnica anterior de absorción atómica, que pues es un análisis secuencial. Aquí tenemos la fluorescencia de rayos X. Este diagrama es para la fluorescencia total de rayos X proveniente de este tubo que tenemos aquí. Aquí se emite esta radiación y va directo hacia el portador de la muestra, donde con cierto ángulo de incidencia, esto facilita que haya una reflectancia, que se refleje, la fluorescencia hacia el detector. La diferencia entre ambas es pues este ángulo de incidencia, que en el caso de la fluorescencia total es un ángulo muy, muy pequeño y eso permite que tengamos un máximo de fluorescencia y permite que esta técnica sea mucho más sensible que su variante anterior. Aquí tenemos también un muy pequeño video de lo que acabo de explicar. Aquí tenemos la energía incidente, aquí está el átomo, un electrón pues se va y otro en un orbital mayor ocupa su lugar emitiendo fluorescencia secundaria, que aquí tenemos en este spectrogram, tenemos los diferentes niveles de energía que corresponden a los diferentes elementos, es así como los podemos clasificar. Y la intensidad de esta fluorescencia de manera de cuentas nos dice la concentración de los diferentes elementos en cuestión.
Aquí pasamos a la parte de un par de ejemplos de estudios. Este es un estudio que se llevó a cabo en el laboratorio en el cual voy a hacer una estancia de investigación próximamente, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Es un estudio utilizando la técnica que vimos en la diapositiva anterior, la fluorescencia total de rayos X, y para medir metales en suplementos dietéticos. El objetivo de esto fue precisamente validar y aplicar una metodología para determinar, en este caso, plomo, arsénico, cromo y mercurio en suplementos dietéticos, y pues proponer esta técnica como una herramienta para el análisis de rutina de estos suplementos en materia prima, tanto como producto terminado. Aquí tenemos a grandes rasgos los materiales y métodos. Como mencioné, la técnica es fluorescencia de rayos X, fluorescencia total. Se analizaron 4 tipos diferentes de suplementos, estos son los componentes. Y la digestión de las muestras, como vimos anteriormente, pues esta sería una digestión húmeda. Utiliza una mezcla de diferentes tipos de ácidos. Y después se calcularon los parámetros de validación, como la curva de calibración, el rango lineal, límites de detección y cuantificación, la precisión del método. Esencialmente, validar una técnica pues es el proceso por el cual se demuestra que un procedimiento analítico o un método analítico es apropiado para su uso indicado para lo que nosotros decimos que puede medir, vaya. También se tiene que hacer una comparabilidad con una técnica que ya esté establecida, en este caso el ICP óptico. Y como parte de los resultados, pues aquí vemos los elementos de interés, los límites de detección y cuantificación del método. Nos hablan de las capacidades de este método para analizar concentraciones bajas, de la sensibilidad del mismo. Y después tenemos la repetibilidad y la reproducibilidad, que nos hablan de la precisión de este método. Finalmente, el rango lineal y el coeficiente de determinación para evaluar la linealidad del método. Aquí tenemos la comparación con una técnica establecida, el ICP óptico, para 2 diferentes tipos de muestra y los elementos de interés. Se evaluaron el acorde, el acorde agreement de las 2 técnicas, y también si había diferencias significativas en los mismos. Se encontró que había un buen acorde, un buen acuerdo entre ambos. Y en el caso del ICP óptico, algunos elementos estuvieron por debajo de los límites de cuantificación. En este caso no se puede comparar, pero podemos también hablar sobre la sensibilidad de la técnica de TXRF. Como parte de discusión, algunas conclusiones, pues los métodos que se desarrollaron se encontraban, eran adecuados para la cuantificación de metales en suplementos dietéticos, estuvieron incluso por debajo de los límites máximos permisibles por normas internacionales. Los resultados de parámetros de validación también estuvieron dentro de criterios de aceptabilidad. La técnica utilizando fluorescencia total de rayos X se presenta como una herramienta que puede ser útil para detectar metales en suplementos dietéticos antes de llegar a los consumidores. Y finalmente tenemos un estudio que se llevó a cabo como parte del grupo de trabajo del Dr. Basu en Montreal, en McGill. Y pues este estudio es sobre la ocurrencia y bioaccesibilidad de mercurio en muestras comerciales de arroz. Los objetivos pues eran medir el contenido de mercurio total en muestras de arroz. Se obtuvieron en diferentes supermercados de Montreal y se estimó la contribución de arroz como una fuente dietética de mercurio total, en este caso para la población canadiense, y el efecto de cocción con respecto al contenido de mercurio total. Asimismo, la tasa de bioaccesibilidad en las muestras de arroz cocido. En esto último no voy a ondear mucho en los resultados porque nos compete más la parte de detección de metales, pero es parte de estos objetivos. Aquí tenemos a grandes rasgos que pues, se analizaron 89 diferentes muestras, se evaluaron los procedimientos de cocción, como mencioné, se utilizó la espectroscopía de absorción atómica como método analítico,
Y la bioaccesibilidad, pues se utilizó un método de digestión gastrointestinal in vitro. Aquí tenemos una imagen mostrando los diferentes tipos de arroz que fueron analizados en este estudio. Cabe mencionar que varios de ellos pues son importados, entonces también se tomó en cuenta el país de origen. Como parte de los resultados, tenemos que las concentraciones medias de mercurio total en los diferentes tipos de arroz en peso seco, podemos observar que el tipo de arroz con un mayor contenido de mercurio total fue el arroz negro y rojo. Y también tenemos aquí una comparación del contenido de mercurio total en arroz cocido y arroz crudo. Se obtuvo una correlación positiva fuerte entre el contenido en ambos tipos de muestra. Y pues también se evaluaron diferencias tanto como para los tipos de arroz como para este contenido en muestras cocidas y crudas. Como la parte de la discusión, pues se registraron diferencias significativas entre los tipos de arroz y también país de origen, como mencionaba. En general, la cocción tuvo poco efecto sobre las concentraciones de mercurio total en arroz. Esto también estuvo alineado a estudios previos donde se evaluaron diferentes tipos de preparación. La exposición dietética a mercurio se evaluó y se calculó y comparó con valores de ingesta semanal tolerable provisional y estuvieron todos por debajo de estas pautas. Quiero mencionar también que como parte de este estudio se calculó el peor escenario, digamos, tomando en cuenta que hay algunas subpoblaciones cuyo consumo, cuya ingesta semanal puede ser mayor. En este caso se tomó la ingesta semanal de una población asiática y en no solo el tipo de arroz que tuviera mayor concentración de mercurio, sino la muestra que hubiera presentado mayores niveles, y también estuvo por debajo de estas pautas. Finalmente, este estudio pues mejora nuestra comprensión sobre la exposición al mercurio a través del arroz, particularmente pues la ciudad de Montreal en América del Norte. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Verónica, y muchísimas gracias a todos. Y les pido que abran sus cámaras a nuestros panelistas. Y las 4 pláticas estuvieron súper interesantes. Hemos recibido muchos comentarios en el chat. Tengo como 55 preguntas aquí. No nos va a dar tiempo porque ya nada más tenemos 5 minutitos más. Voy a mencionarlas de las más repetidas. Y bueno, cualquiera siéntase libre de contestarla. Una de las que más nos están preguntando es si el barro negro también contiene plomo, que esa nos la preguntan mucho, ¿verdad, Nora? Y la otra cosa es, bueno, ¿cómo hacemos la cocción de los alimentos? Peltre, aluminio, vidrio, cerámica, ¿qué pasa con el teflón, etcétera? Entonces, bueno, no sé, ahí les dejo el micrófono abierto para lo de el barro y cuál sería la más recomendable, los utensilios más recomendables para la cocción de los alimentos y evitar, ¿no?, que tengan estos tóxicos. Ale, yo creo que para la parte del barro negro, yo también sé que no tiene plomo, pero creo que el doctor Camilo sería la persona ideal para responder ampliamente esta pregunta. Bueno, sí, o sea, el proceso de vidriado, en el caso del barro negro, no es un vidriado como tal, sino es un pulido. Es decir, la pieza cerámica no tiene contenido de plomo, no hay que preocuparse, porque es un proceso diferente, no es vidriado, es pulido. Esa sería la respuesta. Entonces, nada que preocuparse por el barro negro. Además, es muy bonito, por otro lado. Y también muy utilizado, ¿no?, en la región sí, centro, específicamente de nuestro país. Y en cuanto a dónde es más recomendable, ¿qué utensilios son más recomendables para la cocción o preparación de los alimentos? No sé si alguno quisiera comentar de los estudios recientes, ¿no?, sobre las ollas de aluminio, ¿no? Bueno, entiendo
En el caso del aluminio es un material un poco más inerte y se pasiva la superficie, entonces es relativamente más complicado que se libere al alimento. Entonces la cocción en aluminio no es realmente problemático, ¿no? Por otro lado, el aluminio en ciertas concentraciones, aquí hay que recordar que la dosis hacia el veneno, ¿no? Como no hay mucha transferencia del aluminio al alimento, y por otro lado, las dosis tóxicas del aluminio son relativamente altas, pues eso nos da una ventaja en seres y utensilios de aluminio. Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, doctor. Y justo también, bueno, un poco muy relacionado a toda esta cuestión, hay mucha preocupación en la audiencia por el monitoreo, ¿no? Parte de lo que nos ha presentado al final la doctora Verónica. Entonces, ¿qué tan fácil es hacer un monitoreo constante en México? ¿Qué tan fácil ha sido? ¿Y quiénes serían las instancias encargadas de llevar estos monitoreos en nuestro país? También tenemos preguntas sobre Perú. Tenemos audiencia de Perú que si tienen alguna idea de qué tantos estudios se han realizado en este país. No sé para quién es la pregunta, ¿para mí? No. Yo creo que en general, ¿no? Ahora sí que es para para los 4 panelistas. Sí. Te toca, Mara. Bueno, yo comento algo si quieren, con mucho gusto. Bueno, en relación, yo quisiera empezar con la pregunta anterior, porque la doctora Alejandra, el doctor Camilo y yo estamos empezando un proyecto que creo que va a ser muy bonito, en donde vamos a medir como 100 alimentos cocidos en diferentes medios, en aluminio, en peltre, en barro, en cristal. Entonces, ahí vamos a poder responder con toda precisión esta pregunta, porque yo creo que es una pregunta que nos ronda a todos, ¿no? Y con precisión y decir aquí y acá, la vamos a poder responder pronto. En cuanto al monitoreo, yo creo que aquí hay diferentes niveles de monitoreo. Monitoreo de alimentos, que yo creo que es muy importante y que de hecho ya se lleva a cabo en México, y monitoreo en el cuerpo humano, el biomonitoreo. En particular, nosotras nos hemos enfocado más en el biomonitoreo, en donde ya pasa por esta dieta, esta mezcla de alimentos, nutrimentos y tóxicos de los que la doctora Kasia nos habló de una manera bellísima, y entonces ya tenemos como el resultado de lo que se absorbió en el cuerpo humano. Sin embargo, yo creo que por supuesto, estaríamos en favor de implementar un biomonitoreo en México. Es muy complicado. Por ejemplo, la doctora Verónica mencionó el tema del artículo de los dulces. Sabemos que se hace por COFEPRIS, los resultados no están disponibles, ni no sabemos cómo la periodicidad del protocolo, y por eso es que nosotros medimos plomo en dulces. Este estudio lo repetimos tiempo después y encontramos concentraciones distintas, pero no sabemos si es un efecto de lote, si es un efecto de que no somos expertos en hacer este tipo de monitoreo, y yo creo que las autoridades deberían de tomar este rol, definitivamente hacerlo periódico, con una metodología adecuada y haciendo accesible los resultados al público en general, como ocurre en otros países. Por nuestra parte, estamos impulsando el biomonitoreo humano, que consideramos que es otro nivel de preocupación, pero es diferente a la pregunta original de la que hace el público, que creo que es muy pertinente. Y en cuanto a estudios en Perú, yo no lo conozco. No conozco nada al respecto. Sí, yo tampoco conozco estudios en Perú en donde se hayan muestrado alimentos, y qué importante es para los países de América Latina, ¿no? Esta pregunta va dirigida hacia la doctora Kasia, muy repetida. ¿Qué patrón de alimentación, qué podemos recomendar en la dieta para evitar la toxicidad, ¿no? Por los metales, particularmente en los niños?
That's a tough one. No tengo una respuesta así lista para compartir, porque como presenté, el mismo patrón puede estar asociado con digamos, mejores niveles de exposición a arsénico, y por otro lado con peores niveles de plomo. Entonces no creo que se pueda así recomendar un solo patrón. Yo creo que por eso nos interesó mucho investigar los índices de moderación y de adecuacia, y tratar de contestar esa pregunta por otro lado, por otro camino, porque si encontramos que una dieta adecuada no está asociada con niveles elevados o no tiene ninguna asociación, quiere decir que deberíamos seguir las pautas que ya existen de alimentación sana, ¿no? Pero por ahora no tenemos una evidencia adecuada para poder recomendar una dieta así para bajar niveles de plomo, para bajar arsénico, porque puede que bajando una cosa subes otra. Entonces, esta sería mi respuesta, que no es nada, nada adecuada, pero también a ver qué opinan mis colegas, porque también tienen experiencia con esto y a lo mejor tienen otra opinión. Yo me apunto a expandir, abonar a lo que decía Kasha. Es que para abonar más a la complejidad, es que no es lo mismo una espinaca crecida en San Luis Potosí que crecida en San Diego, o crecida en Bangladesh, o crecida en Europa. Porque hay suelo, hay agua, hay fertilizantes, hay plaguicidas. Entonces la complejidad es enorme. Creo yo que la respuesta es, en mi opinión, monitoreo periódico, permanente y accesible al público para que podamos tomar decisiones informadas. Bueno, también para complicar más el asunto, hay interacciones entre los metales tóxicos. O sea, si tú te expones a manganeso, metabolismo de fierro. El cobre es una historia igual. Entonces, ahí hay interacciones entre metales tóxicos, un tóxico con otro tóxico, y entre metales tóxicos y metales esenciales, lo que lleva a una complicación mayor. O sea, no solamente es lo que viene en el alimento, sino qué proporciones de esos componentes hacen competencia ya en el organismo y cómo afecta esto al final, por ejemplo, la cuestión cognitiva o cualquier otra función. Eso es demasiado complicado. No se puede predecir desde mi punto de vista. Así es. Pues bueno, ya ahora sí estamos en tiempo y de verdad les agradezco muchísimo a los cuatro por su experiencia, por compartirnos un poquito de su investigación. Creo que ha sido un webinar no solo con bastante audiencia, muchísimas preguntas, sino que también nos deja a nosotros los profesionales de la salud a ver este panorama y tenerlo en cuenta, ¿no? En especial, digo, a los profesionales de la nutrición, pero en general ya vimos que estamos químicos, matemáticos, ingenieros, estamos de todo aquí metidos, epidemiólogos y comprometidos con la salud ambiental, ¿no? Y especialmente con los grupos vulnerables, los niños y las mujeres embarazadas. Les mando un abrazo muy fuerte a los cuatro. Muchísimas gracias por su participación. Y no me queda más. Muchas gracias a todos. Gracias y gracias al público. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Saludos.
Y así, gracias al público. Saludos Gracias. a Gracias a todos. ustedes. Gracias. Hasta luego.